Tren al norte, tren al sur, todos llegan a nuestra estación central. Información y opinión en la 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Hoy vamos a conversar de una estupenda iniciativa también vinculada, por supuesto, a lo que vamos a vivir este fin de semana, ¿no es cierto? La elección de los y las constituyentes. Se llama Las y los 400 Chile Delibera, que es una iniciativa mediante la cual fue seleccionado un grupo de personas por sorteo para definir ciertas conversaciones y ver cuánto acuerdo hay en nuestra ciudadanía respecto de si están los 2/3 menos en la conversación ciudadana, ¿no es cierto? Sí. Para poder avanzar precisamente en algunas materias que son fundamentales para la discusión. Vamos a conversar con el director de la Fundación Tribu, Tomás González, que estuvo a cargo de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Que no te dedicas a la gimnasia? ¿Es solo en tus tiempos libres? ¿Cómo estás, Tomás? Ojalá. Hola, Lucía. Hola, Marcelo. Hola. Un gusto volver a hablar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos y cuéntale a la gente de qué se trató más en completo, ¿no es cierto? Más detallado esta iniciativa, cómo se armaron los grupos de conversación y después avanzamos sobre los resultados. Bien, muchas gracias. A ver, este es un mecanismo que lo que busca es complementar el funcionamiento de la democracia, ¿sí? Y poder estar disponible para complementar el trabajo del Congreso, del gobierno. Ojalá también quienes integren la Convención Constituyente puedan abrir participación ciudadana de esta manera. Entonces, hagamos un paralelo. Pensemos que se conforma una convención de 400 personas. En realidad aquí hubo un poco más de 400, pero estas personas son seleccionadas al azar, aleatoriamente, lo que permite conformar un grupo que es completamente representativo de la diversidad del país en todas sus dimensiones y a la vez congregar personas que tienen opiniones más fuertes, opiniones menos fuertes y transmitir un mensaje claro y concreto de cómo la ciudadanía se puede abrir. Así que así se conformó. Sí. Enviamos miles de cartas a todo el país. Oye, Tomás, bueno, con la Universidad de Stanford fue quien lo apoyó y me parece que ellos fueron los que diseñan este modelo, un modelo matemático que permite llegar a conclusiones muy, muy relevantes con un 95% de certeza de lo que representa todo un país. Sí, esta metodología fue creada hace alrededor de 30 años por un equipo de la Universidad de Stanford. Se ha implementado en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Asia, desde Europa hasta el África subsahariana. Esta era la primera vez que se utilizaba en Chile y esperamos que no sea la última, sino que quede para seguir aportando, ¿no es cierto?, abrir la democracia, fortalecer la legitimidad, aprovechar más la inteligencia colectiva, y los resultados tienen un margen de error muy pequeño, menor al 5%, de hecho, de lo que sería la opinión del país, contando con información balanceada y diálogo, que es algo que también falta y que es distinto con las encuestas de opinión, claro, donde lo que se expresa es más bien desde las burbujas de pensamiento en las que estábamos, etcétera. Claro, a ver, tú, Tomás, decías que se habían enviado muchas cartas, miles de cartas. Sí. Quiero saber cómo se llegan a estos casi 400 personas, un poco más, que participan, porque igual quiero decir que si es que efectivamente los que responden son los que finalmente participan del modelo, entonces pudiera haber un primer sesgo que saltarse, que es gente que quiere participar, que quiere opinar, ¿no es cierto? Pero eso clarifícamelo tú, porque quizás no fue así. Claro, Lucía, eso que tú dices es una de nuestras preocupaciones más importantes y era uno de los grandes desafíos en cualquier proceso voluntario, claro, ¿no es cierto? Y siendo una iniciativa independiente impulsada desde una organización de la sociedad civil como es Tribu, no podía ser sino voluntario. Entonces, lo primero es que, siendo un ejercicio independiente, generamos un compromiso grande con las instituciones formales, el Senado, las municipalidades, y la carta que se enviaba iba firmada por la presidenta del Senado, el presidente de la Asociación de Municipalidades, el rector de la Chile y por Tribu, ¿no? Eso ya influyó bastante a que fuesen muchas más las personas que se animaban a decir, claro, sí, esto puede tener un sentido concreto, me animo, a pesar de que en otras cosas no me anime. Que confiara. Y después, claro, exactamente. Y después hubo un trabajo que estuvo a cargo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, a partir del cual, desde quienes respondieron a la primera invitación, se terminó conformando el grupo de alrededor de 400 personas que participó.
Hoy, estamos conversando con Tomás González, director de la Fundación Tribu, sobre este tremendo estudio que puede ser también utilizado, me imagino yo, por las personas que lleguen a la constituyente, que se denomina los 400 y las 400 Chile delibera. Oye, son muy interesantes. Yo leí por lo menos la minuta que ustedes enviaron y me pareció que podríamos conversar sobre algunos datos que entregan. Por ejemplo, existe una visión muy, podríamos decir, de conjunto amplio de lo que deben ser las pensiones o cómo se deben administrar las pensiones. También qué debe pasar en salud. ¿Por qué no nos vas contando esos detalles? Claro que sí, Marcelo. Recordar que este proceso es un complemento, ¿no? Es un complemento para el trabajo de los constituyentes, Parlamento. Y las constituyentes. Claro, y ojalá lo sea para el trabajo de los constituyentes también, desde un espacio de participación ciudadana. Entonces, en salud hay consensos muy amplios y mayoritarios respecto a qué es lo que se debería hacer. Un 94% de la ciudadanía está de acuerdo con que se incorpore el derecho a la salud en la Constitución. Un 80% del país está de acuerdo con una reforma estructural al sistema de salud muy profunda, que es la de pasar a un sistema de seguro universal con un fondo único, que deja a las ISAPRES como una alternativa complementaria. Pero hay un sistema de aseguramiento que incorpora a todas las personas, ¿no? Eso es súper estructural, es súper profundo. Y tiene un 80% de acuerdo. Aquí superamos los 2/3 ya por lejos, ¿no? Totalmente, creo que totalmente. Y además, cuando miramos, por ejemplo, algunas mediciones valóricas, este proceso se enfocaba en reformas concretas. Uno de los grandes desafíos en general de los procesos de diálogo, los cabildos, es que tienden a quedarse en la problematización, que es un insumo relevante, pero cuesta pasar hacia lo más concreto. Aquí nosotros vamos a los concretos, pero también medimos algunos valores. Y cuando a las personas se les pregunta valores en salud, ¿no? Por ejemplo, si es que el Estado debería... si es que el Estado debería hacerse cargo de la salud a través de impuestos, hay un acuerdo de un 58%. Y coherentemente hay un desacuerdo respecto a la idea de que cada persona deba financiar la salud que recibirá en su vida a partir de su propio esfuerzo. Claro. Hay muchas ganas de un país más solidario que nos permite la actual Constitución. Sí, por ejemplo, que la gente apoya que la salud primaria siga a cargo de los municipios. Por ejemplo, en lo que ustedes conversaron. Y que se aumente el presupuesto a los municipios. Exactamente. Excelente. ¿Y qué otras materias abordaron además, Tomás? Bueno, la otra materia que abordamos fue pensiones. Y déjenme hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué abordamos pensiones en salud? Sin lugar a dudas son temáticas relevantes en la agenda actual, pero esto conecta con lo que fue la consulta que impulsaron las municipalidades a lo largo de todo Chile en diciembre de 2019. 2,5 millones de personas alrededor, más o menos, ¿no es cierto?, participaron en eso. Entonces, elegimos pensiones y salud porque eso fue lo que la gente, a través de una consulta, manifestó. Y ahora simplemente tomamos la posta y seguimos con participación ciudadana, yendo más profundo en qué propuestas específicas se deberían implementar, ¿no? Bueno, y sobre pensiones es bien interesante. El escenario es distinto a salud. Hay algunas cosas respecto de las cuales hay acuerdos muy mayoritarios y hay otras cosas respecto de las cuales no hay un acuerdo ni a favor ni en contra, sino que vemos reflejada la necesidad de más diálogo social, de mayor deliberación. ¿Acuerdos en qué cosas? Un segundo. Por ejemplo, muy mayoritario, 86% del país quiere que las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería y todo el personal asimilado tenga el mismo sistema de pensiones para la vejez que el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Cabe mencionar que las personas participaron de este proceso de deliberación habiendo recibido antes un documento informativo que les presentaba de manera completamente balanceada los argumentos a favor y en contra desde las distintas visiones políticas. Ese documento fue revisado, mejorado con el feedback de personas expertas desde distintos sectores, ¿no? Entonces aquí realmente lo que buscábamos era poner un espacio neutral para el buen diálogo social. Perfecto. Otro acuerdo supermayoritario, perdón Marcelo. No, dale. Son los datos lo interesante acá. Otros acuerdos muy mayoritarios en pensiones tienen que ver con reformas al funcionamiento de las AFP. Por ejemplo, que las AFP
denme un segundo. Sí, aquí no hay estoy viendo. Las comisiones de intermediación. ¿Saben lo que son? Lo que te cobran. Cuando las AFP contratan a otra empresa para que invierta por ellas en algún ámbito en el que sienten no tener suficiente expertise. Claro, hoy en día son las personas afiliadas quienes pagamos esa comisión adicional. Hay un 94% de acuerdo con que eso deje de ser así. Oye, pero eso que es materia legislativa, me gustaría llevarlo a la materia del debate constituyente, que es donde más también podemos transformar la idea de un Estado que avance con un sistema de seguridad social real, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hoy solamente un sistema de capitalización individual, no tenemos un sistema de seguridad social donde el Estado ponga universalmente una contribución. ¿Ahí la gente se manifestó también en esa materia? Sí, y es uno de los resultados más interesantes. Sí. Se puso sobre la mesa la discusión respecto a el sistema de reparto. Y déjenme encontrar el dato exacto, aquí está. Entonces se puso sobre la mesa la siguiente propuesta. Pasar a un sistema de reparto en el que se eliminan las cuentas individuales y se garantiza una pensión mínima igual al salario mínimo para todas y todos los trabajadores. Cuando hicimos una medición de línea base antes del proceso, y ahí se encontró que había un 57% de las personas a favor de esa medida. Sin embargo, como resultado del proceso deliberativo, se cayó en 10 puntos porcentuales ese apoyo y pasamos a estar en un espacio neutro donde la verdad no podemos señalar que haya un apoyo mayoritario ni en favor ni en contra de esto, ¿no? Sin lo que se observa, y es también coherente con las respuestas a las preguntas valóricas, por ejemplo, es que hay aquí un espacio respecto al cual se necesita más deliberación ciudadana. No hay acuerdo hacia ningún lado. Pero sí es muy coherente, muy interesante mostrar que hay un cambio que para algunas personas podría ser quizás contraintuitivo dado ese primer cambio del reparto, que tiene que ver con la discusión que está hoy sobre la mesa en el Poder Legislativo del 6%. Ya. Las personas sí quieren... Ya. Dale nomás, perdón. Las personas sí quieren solidaridad. Las personas sí quieren al menos cierto nivel de solidaridad, porque la alternativa del 6% adicional llevado por completo a cuentas individuales cae en casi 26 puntos porcentuales. Eso significa que más de un 41% de las personas que estaban a favor de 100% individual deja de apoyar esa medida y pasa a ser la menos preferida dentro de las tres opciones, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos un país que sí quiere solidaridad, al menos en cierto nivel, pero que no está claro respecto a cuál debería ser la estructura, si mantener la capitalización individual con fuertes reformas como las que mencionaba, o un sistema de reparto. Eso no está resuelto. O el sistema... Aquí sí hay un mensaje claro por un sistema mixto, ¿ah? Eso sí, cuando tú tomas todos los resultados en su conjunto, no preguntamos quién es un sistema mixto, pero cuando tomas todos los resultados en su conjunto, hay un mensaje fuerte por eso. O sea, claro, la gente confía también entre comillas, podríamos incluir que esto se puede ver influenciado por el tema de los retiros del 10%, que la gente tal vez vio que existía la plata y que podían echarle mano. Mira, este proceso deliberativo ocurrió el día 5, 6 y 7 de marzo. Creo que era un contexto distinto respecto a esto, pero de todas maneras llegan en un espacio oportuno para aportar al debate. Sí, porque déjenme mencionar muy brevemente. Sí, dale. Perdón, Lucía, el entusiasmo me desbordó. Solo decir que habían otras propuestas de reformas a cómo funcionan hoy las AFP que tienen un apoyo inmenso. Implementar un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las AFP, 84%. Mira. Que las comisiones que cobran las AFP sean sobre el saldo, es decir, relacionada a la ganancia que le generan a los afiliados y las afiliadas, y no sobre el sueldo. Que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener representación en los directorios de su AFP. Todas esas propuestas tienen más de 2/3 de apoyo de la ciudadanía. Hay un mensaje muy claro y a la vez hay una evidencia de que al menos si de las chilenas y los chilenos dependiese la posibilidad de llegar a acuerdos respecto a reformas, es no solo posible, es clara, es muy sólida. Súper.
Tomás González, director de la Fundación Tribu, conversando con nosotros sobre esta investigación que usted la puede encontrar en lxs400.cl, que son como los y las 400.cl. Ahí pueden encontrar toda la información de esto que han hecho. Tomás, muchas gracias y esperemos que esto sea utilizado por el Parlamento y también por los constituyentes para llegar a acuerdos mayoritarios, que es lo que estimamos y que queremos. A la ciudadanía también, efectivamente. Todos estos ejercicios sirven para como un inicio de lo que tiene que ser esta convención constituyente, que esté vinculada con la ciudadanía de alguna forma y que no solamente esté cerrada a los intereses de algunos que ya tienen cartas previas para llegar a este proceso, más cerrados que lo dialogante que tiene que ser. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Igual, chao. Chao, excelente documento. Sí.